Jesús. En tu nombre oramos, Cristo. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar, amada iglesia. Qué bendición es verte. Qué bendición que he tomado este tiempo, apartarnos para exponernos a Dios. Amén, iglesia. Si hoy vienes dispuesto a exponerte a Dios, iglesia. Y esa es la intención, ¿verdad? Hoy abrirnos de capa y decir esto tiene que ver todo conmigo. Hace años decidimos ser una iglesia verso a verso. Y hay versículos que parecerían no involucrarnos, que diríamos, no me tocan, no me corresponden, no me atañen. Pero vas a sorprenderte, iglesia, que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, llega al corazón del hombre y de verdad toda nos atañe. Por eso quiero pedirte el día de hoy, iglesia, poner toda tu atención en la palabra. Hoy vamos a ser muy bendecidos por una razón, ya estamos del otro lado. Vamos a observar la Biblia, vamos a poner la lupa sobre ella y vamos a desmenuzarla, vamos a profundizar en ella y el resultado siempre va a ser el mismo. 2 más 2 siempre van a ser 4, ¿verdad, iglesia? Y exponerte la Biblia siempre va a resultar bendición. Amén. Quiero que tú y yo hagamos la lectura panorámica, 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11, un capítulo muy interesante porque durante muchos capítulos y un libro entero de 1 de Samuel, David ha sido el referente de pasos santos, de pasos espirituales, de actitudes correctas, de una comunión con Dios ininterrumpida. Pero hoy vemos una caída en David. Hoy vemos el día de su gran fracaso, el día en que perdió el reino. Y esta escena la hemos puesto a través de este estudio con un título llamado Manual para el Fracaso, ¿verdad? La serie pasada, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba la serie pasada? Manual para la Victoria, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo David obtuvo victoria y cómo seguir estos mismos pasos para obtener el mismo resultado. Pero hoy vamos a ver los pasos para no obtener el mismo resultado, como es el fracaso tan tremendo de David. Vamos a hacer nuestra lectura panorámica, 2 de Samuel capítulo 11, versículos 14 al 21. ¿Ya lo tenemos, amada iglesia? Amén. ¿Hoy vienes con ánimo para recibir Biblia? Eso. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? Quien hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal, ¿no echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú dirás: tu siervo Urías eteo es muerto. Esta es la porción que continúa nuestro estudio. Y en ella vemos otras acciones más de parte de David después de haber cometido su gran fracaso. Así que recapitulando, poniéndote en contexto, recordamos que David no estaba en la guerra. Él se encontraba en su palacio, durmiendo altas horas de la tarde, de ocioso. Y de repente se despierta como eso de las 5 o 6 de la tarde y se pone a pasearse sobre su terrado. Él no buscaba una mujer desnuda, se encontró con una, bañándose. Él no la buscó, se la encontró. Pero ¿qué hizo a continuación? Lo que hace es mandarle a investigar y se entera que es casada. Ya con conocimiento, aún así la toma y se acuesta con ella. La mujer concibe y David dice: ya la regué. Tengo un chamaco ahí, ¿verdad? Esperando. Y entonces manda a hacer otro plan todavía más truculento y lo envía a traer. Eso lo estudiamos la semana pasada. Todos los intercambios de diálogos entre Urías y David. Ahora nuestros ojos están puestos en ¿qué sigue? Ok,
Urías no cayó en su juego. Urías dijo: ¿cómo voy a estar aquí comiendo contigo si la guerra está allá? Si el arca, allá está la presencia, yo no tengo nada que hacer aquí, la presencia está allá. Después de que dijo: con Urías no se va a poder, no voy a poder decir que el niño es de él. Entonces, acto seguido, envía una carta. Y su carta es de lo más maliciosa, ¿verdad? Malvada. Pues en la carta se encontraban las instrucciones de la muerte de Urías. En ella habla muy mal de Urías, diciendo: lo vas a poner al frente de la batalla con todo el objetivo de que sea expuesto a la muerte. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Estamos siguiendo este mapa espiritual? Después dice la Biblia que al enviar las cartas, David da instrucciones. Nuestro primer punto se llama así precisamente: cartas carnales. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos hemos escrito cartas carnales, iglesia? En la secundaria sé que te habías escrito algunas como: me gustas, Justin, o Jordi. Había muchos Jordis en mi secundaria, no sé en la tuya, yo iba a la pública. El Brian, ¿no? Y querido Brian. O sea, no sé cuántas cartas hayas escrito, pero te aseguro que no muchas como estas así. Y podrías decir: aquí no me atañe porque yo no he escrito una barbaridad como esta. Pero, iglesia, al final el énfasis de la cita es lo que decimos de los demás, ¿verdad? Ya sea escrito, impreso o verbal. Iglesia, tú puedes decir: bueno, pues yo ni he escrito cartas, pero tú y yo vamos a descubrir cómo sí hemos llegado a un punto muy parecido al de David. No fue el único David que escribió una carta tan malvada. Hubieron muchos personajes. Quiero ponerte algunos de ellos. En primer lugar, Sanbalat, ahí en Nehemías 6:5. ¿Qué dice? Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano. Gracias. Dice la Biblia que Sanbalat escribió cartas, entre muchas de sus estrategias, porque no fue la única. Este libro, el libro de Nehemías, es el libro de la reedificación, de la reconstrucción. Y dice la palabra de Dios que al levantarse la reedificación de las puertas de Israel y de las bardas, se levanta Sanbalat y tuvo muchas estrategias para detener la obra. Una de ellas, esta carta maliciosa. Cartas que enviaba para que se frenara la obra. Y estas cartas evidenciaban sus malas intenciones, porque muchas veces Sanbalat se condujo con palabras que parecerían muy preocupadas por la nación, ¿verdad? Que aparentaban un interés por la nación. Decían: en algún punto Sanbalat incluso le dice a Nehemías: déjame trabajar contigo. Y Nehemías le dice: no, esta obra es nuestra, de los judíos, tú no tienes nada que ver aquí. Pero Sanbalat insistió y envió cartas: no, Nehemías quiere hacerse gobernante. Y Sanbalat insistió, algo que evidenció su corazón y el estado de su corazón. Con la carta que escribió David también se evidenció su corazón. Con la carta que envió Sanbalat también se evidenció su corazón. Ahora escucha lo que dice la Biblia en Primero de Reyes, capítulo 21, versículos 7 al 13. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme al escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Claro que tú con justa razón me dirías: bueno, pero estamos hablando de Jezabel. ¿Qué no se podría esperar de Jezabel? Ella escribió estas cartas malvadas, igual Sanbalat. O sea, claro que iban a escribir esto. Pero David empezó a parecerse más al bando contrario. Empezó a mostrar actitudes carnales que exponían la vida de sus hermanos. Ahí está el punto. Exhibir y exponer la vida a muerte de alguien cercano a ti
Tú puedes decir, yo nunca he escrito una carta, pero sabes, la forma en la que hablamos de otros también los exhibe a la muerte. También los expone a la muerte. La Biblia dice en 2 Corintios 3, 2 al 3, que nosotros somos... Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Muchas gracias. Entonces aquí ya te atañe o no te atañe este punto, iglesia. Nosotros somos cartas. Ellos escribieron cartas y nosotros somos cartas, iglesia. Y la forma, pon atención, la forma en la que nos expresamos de otras personas habla de cómo estamos por dentro. ¿No te pasa que de repente en Facebook nosotros empezamos a despotricar y empezamos a echar indirectas? Ay, como los que deben no deberían de llamarse amigos porque deben. Y te deben, ¿no? Entonces, ¿por qué echarle la indirecta? Porque a veces ahí en Facebook nos destrampamos y decimos, echamos ajos y cebollas sin nombres, ¿no? Porque hoy de moda está decir, di que estás feliz sin decir que estás feliz, ¿verdad? ¿Has visto eso? Di que te asusta sin decir que te asusta. Di que hablas mal de alguien sin decir su nombre. Y de repente, iglesia, nuestra forma en la que hablamos de otras personas, te voy a decir algo, por favor, quédate con esta verdad de Dios de la palabra. La forma en la que tú te expresas de la gente habla de cómo estás tú por dentro. ¿Escuchaste? La forma en la que tú te expresas de quien sea, como sea, te dé argumentos o no te dé argumentos. La forma en la que tú te expreses de ellos habla de cómo tú estás. Así como vimos que cada carta de estos personajes, y nos faltó mencionar una que está por ahí en Esther 8, 8 al 13 de Naamán. Naamán también envió cartas. Todas estas cartas maliciosas y carnales evidenciaban cómo estaban por dentro. Claro que Naamán, Jezabel y Sanbalat, dirías, claro, se espera de ellos, pero luego ahora ves a un David con cartas carnales, lo que nos dice que cualquier que se llame creyente puede caer en la misma actitud que un Sanbalat o que una Jezabel. ¿Cierto o no, iglesia? Ahora tú a lo mejor no necesitas agarrar una hoja y un lápiz. La forma en la que te expresas de ellos evidencia cómo andamos por dentro. ¿Vamos bien, iglesia? Yo espero que Dios esté confrontando algo en tu corazón, que en verdad digas, pues yo me expreso de mi tía la gorda, pero de lo peor. Entonces eso habla de cómo estás tú por dentro. Amén. Eso a mí me ha confrontado, porque yo me expreso de personas y eso evidencia no cómo son ellos, sino cómo estoy yo. Amén. Bien, vamos a nuestro segundo punto. Lo encontramos en los versículos 16 y 17. Releyéndolos dice, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió Urías eteo. Este punto, iglesia, se llama daño colateral. ¿Por qué se llama daño colateral? Si observamos con atención el texto, dice que Urías, un asesino, porque hasta ahorita Joab, un asesino, que hasta ahorita lleva al menos 2 asesinatos Joab, para perpetuarse como general del ejército, llevaba 2 asesinatos. Entonces dice la Biblia que Joab sí, efectivamente, obedece a David y hace toda la instrucción de David, pero escucha, dice que saliendo los enemigos atacan a los israelitas y no solo muere Urías, también muere ¿quién, iglesia? Cayeron algunos del ejército, pero fíjate los calificativos, por ejemplo, tenemos que estudiarlo aquí. Algunos del ejército de los siervos de David. Es decir, que no generalizan que cayó alguien del ejército, porque quiero recordarte que David no fue rey de una manera completa, fue un rey paulatino. ¿A qué decimos? Que fue ungido, pero todavía no era rey, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Lo estudiamos un año. Un rey que todavía no estaba en la silla en el trono. Después de ser rey, por unción, lo ponen como rey, pero solamente ¿de dónde? ¿Se acuerdan? De Judá, porque no lo aceptan los israelitas por Joab, porque arma toda una revuelta para que no se quede. Entonces,
Después ya lo aceptan porque hacen un trato. Fíjate, o sea, David, ¿no? Que ya lo estudiamos también. David con Joab llegan a un trato y lo establecen ahora sí rey de todo Israel, tanto Israel como Judá. Fue un rey paulatino. Pero mientras él ya tenía un ejército en los tiempos de la persecución de Saúl a su vida. Él se hizo de un ejército con el que venció a filisteos, con el que perseguía al bando contrario. ¿Vamos bien? Ese es el ejército que murió en ese momento. No todo, pero sí algunos de ellos. ¿Te imaginas, iglesia, esos hombres que estuvieron al lado de David cuando Saúl lo perseguía? Que pelearon hombro a hombro con él, que dieron su vida por un rey que aún no era reconocido por nadie y que luego por los caprichos de David murieron. Se llama daño colateral. El objetivo de David no era matar a sus siervos. El objetivo de David era solo matar a Urías, ¿cierto o no? Ahora aquí te va. Tú dices, ¿y eso a mí en qué? Yo aquí en dónde entro, en dónde lo aterrizo a mi vida. Que cuando tú quieres un objetivo, por ese objetivo, muchas veces los que están alrededor tuyo sufren. Tú puedes decir, no, yo no soy feliz con esta gorda, yo quiero ser feliz con una mujer y esa mujer sí me ama, sí me comprende, sí me quiere. Entonces tú puedes buscar tu felicidad con otra mujer que no es tu esposa, pero por tu felicidad y por tu deseo carnal, ¿quién sufre, iglesia? El corazón de tu esposa y tus hijos. Entonces ya no está tan desfasado de la vida de David, ¿cierto? Porque David por cumplir un objetivo muy carnal, se llevó entre las patas a los propios siervos que algún día dieron su vida por él, que algún día estuvieron rodeándolo en las batallas. Iglesia, todas nuestras acciones siempre van a conllevar un daño colateral, siempre van a afectar. Si tú quieres obtener más ganancias y más dinero y te vas a un trabajo que te aparta de Dios, van a ser vas a perjudicar, a tus hijos y a tu matrimonio. Piensa qué acciones vas a tomar sobre cualquier dirección, porque todas ellas van a repercutir directamente a tu vida y a la vida de los que te rodean. ¿Estamos entendiendo esto? Vamos a comprenderlo a la luz de las Escrituras. Mira lo que dice la Biblia en Josué 7, 22 al 26. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas les apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Gracias. Justamente la cita de nuestra lectura de la Biblia del día de ayer precisamente abarcó también esta porción. No sé si tú te diste cuenta, porque todos la escuchan, ¿verdad? Sí, yo lo sé, yo lo sé. Ok, y entonces esa cita de este personaje Acán, resulta que Dios les da instrucciones precisas. Van a pelear, pero el botín no se lo van a quedar. Había veces donde Dios decía, este botín sí se lo pueden quedar, este botín no. Entonces había que ser muy sensibles a la instrucción de Dios para cuando Él decía, este botín sí, este botín no. Y en esta ocasión Dios les dijo, no van a tomar nada, todo lo van a destruir, y el tesoro, los vasos de bronce, se van al tesoro de Dios, o del templo, perdón. Entonces Acán dice que vio un manto babilónico que le gustó y un dinerito extra. ¿A quién le cae mal? No, a nadie, ¿verdad? Entonces lo agarró y lo escondió en su tienda. Cuando se enfrentan al enemigo pierden, y Josué, esta enseñanza me encanta porque me habló a mí el Señor. Cuando dice, oye, perdí, pero ¿por qué? ¿Por qué perdí? Y en lugar de echar culpas, busca la dirección de Dios. Dice, algo anda mal en mi vida, algo anda mal, que estoy en derrota. Ojo, ponlo a tu vida. Si hay algo que fracasó en tu vida, no busques culpables, ve a buscar a Dios. Dile, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué fracasé? Y Dios le dice, fracasaron porque hay uno que trajo anatema.
Uno que no me obedeció. ¿Quién, Señor? Vas a filtrar a toda la casa, ¿verdad? A todo Israel, y los manda a llamar por casas, por familias, por tiendas, hasta que por ese filtro pasa a llegar hasta Acán. Le dicen a Acán, ¿qué pasó? De hecho lo mencionamos la semana pasada. ¿Qué hiciste? Dale gloria a Dios y menciona lo que hiciste. Pues agarré un manto babilónico y un dinero. Lo escondí, lo van y lo recogen, y efectivamente, y dice en la Biblia que Josué da una instrucción: apártense de su tienda, todos apártense de su tienda. Solamente van a quedar ahí su familia, sus hijos, sus hijas, sus bienes y sus animales. Y entonces la Biblia dice en el versículo 25, y los apedrearon. No dice lo apedrearon, los. ¿A quiénes, iglesia? A él y a sus hijos. ¿Quién resulta perjudicado, iglesia? Porque ve algo y lo desea y lo obtiene. Tus hijos. ¿No es el mismo patrón que David? Vio algo o a alguien, la deseó, la tomó, ¿y quién resultó perjudicado? Otras personas alrededor. Sus siervos fueron muertos por su capricho. Iglesia, hay un gran caos y estrago, no solamente por tus actos carnales y tus deseos, sino por las consecuencias de ello a tus hijos, a tu esposa, a tu matrimonio. Así que creo que deberíamos analizar más qué pasos estamos dando, porque estamos afectando a los que están a su alrededor. Y de la misma manera que maldecimos a nuestros hijos y a nuestra esposa, también los bendecimos cuando nos acercamos al Señor. Si una persona lee la Biblia, ¿quiénes se afectan alrededor? Su familia, ¿verdad? Su esposa, sus hijos. Si una persona se pone a orar a las 3 de la madrugada buscando a Dios en serio, no solamente afecta su vida, afecta a los de alrededor. Incluso la Biblia dice que cree tú y serás salvo tú, ¿verdad? Hasta ahí queda el versículo. No, ¿verdad? Serás salvo tú y toda tu casa. Porque efectivamente por un paso no instruido por Dios, maldices a tu familia. Pero por un paso de obediencia, de espiritualidad, también bendices a los que están alrededor. La Biblia dice, mujer creyente, si tu esposo no es creyente, no te separes. Quédate, porque él se santifica en tu relación con Dios. Entonces, amada iglesia, ¿afecta o no afecta la espiritualidad alrededor nuestro? Afecta. ¿Afecta o no afecta nuestras necesidades y terquezas? Por supuesto que afectan. ¿Vamos bien, iglesia? Otro ejemplo se encuentra en Génesis 9, 20 al 25. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y efectivamente, si tú sigues el mapa de este personaje, de Canaán efectivamente fue siempre esclavo, siempre siervo. ¿Por qué? Pues su papá lo maldijo. ¿Por qué? Todo ocurre, fíjate, estudiando este texto, poniendo los ojos en el texto, versículo 20. Después Noé comenzó a labrar la tierra. ¿Es pecado labrar la tierra, iglesia? ¿A qué comparas labrar la tierra? ¿No a trabajar? O sea, labrar la tierra equivale a trabajar. ¿Es malo ponerte a trabajar? Pues no, obviamente no, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Por supuesto que es bueno labrar la tierra. Ok, y plantó una viña. ¿Es malo la viña? Hay hasta ejemplos de que Jesús es la vid. O sea, ¿qué onda aquí? ¿Por qué está mal? Escucha, vamos a continuar. Y bebió vino. ¿Es malo beber vino, cristianos bautistas? Algunos ahorita van a decir, no, si es malo, es del diablo, es de Satanás. No, no es malo. ¿Jesús bebió vino? Jesús bebió vino. Entonces hasta aquí todo bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Y se embriagó. Aquí está el problema. Los excesos siempre van a generarte problemas. ¿Quién fue el que se embriagó? ¿Quién fue el que estaba en canicas, por así decirlo? ¿Quién se desnudó, iglesia? Pero ¿quién resultó maldito? Canaán.
porque por tus acciones descuidadas maldices a tus hijos. Tú le digas, ¿qué malo tiene de estar trabajando? Pues es honroso, es bueno trabajar. Ahí tenemos varios gobernadores que dicen que es bueno que trabaje el viejito, ¿verdad? Los ancianos, que deberían de trabajar y no deberían ser apoyados, ¿verdad? Porque es muy bueno trabajar. Iglesia, ¿es malo trabajar? No, lo malo es cuando dejas de hacer esto por aquello, ¿cierto o no? Cuando piensas que es tu trabajo lo que te hace una persona correcta y olvidas el trabajo espiritual alrededor. La Biblia, iglesia, muestra cómo en un exceso de trabajo y en un exceso de vino, él se embriagó, se desnudó, pero quien terminó llevando las consecuencias fue su hijo. Fue su hijo. ¿Qué hubiera pasado si él no se hubiera excedido con el vino? No hubiera resultado maldecido su hijo. Ahora lo aplicas a ti. ¿Qué pasaría si tú no te excedes con el trabajo? ¿Qué pasaría si tú no te excedes con los tragos? ¿Qué te pasaría si tú no te excedes con tu deporte? ¿Qué pasaría si no tienes excesos en tu vida? Tus hijos no son maldecidos. Pero la fórmula es que si tú te excedes en algo, llámese trabajo, llámese vicio, llámese lo que quieras, cualquier exceso resulta en maldición. No solo a tu vida, a la vida de tus hijos. ¿Estamos comprendiendo algo, amada iglesia? ¿Qué vemos en David? David quiso matar a Urías, pero resultó un daño colateral con los siervos que en algún día lucharon hombro a hombro con él. Punto número 3, vamos rápido. Versículos 18 y 19. Dice, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Ya habíamos mencionado algo sobre esto. ¿Quién debería saber más la guerra? ¿Cómo estaba la guerra? David, porque era el rey. Antes David estaba con las personas en medio de la guerra. Ahora lo vemos distante a la guerra, solo observando los catorrazos, por así decirlo. Y David estaba ahí viendo y informándose, pero él no estaba en la guerra. Ahora, este punto ya lo vimos las semanas pasadas. Versículo 19. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos estos asuntos de la guerra, pon atención en esto. Si tú y yo leímos juntos, en los versículos 20 en adelante de nuestra cita de estudio dice, si el rey se comenzare a enojar, entonces tú le vas a decir, Urías murió. Escucha esto. ¿Qué significa? Al observar el comportamiento de David, notamos que David ya era una persona intransigente, irritable, de trato difícil. Porque incluso Joab le da instrucciones al mensajero diciendo, este cuate se va a enojar. Cuando le empieza a decir cómo está la guerra, se va a enchilar, se va a enojar. Y ahí es donde le sacas tu carta, se murió Urías. Fíjate, si tú observas el capítulo 12 de 2 de Samuel, llega Natán, ¿verdad?, a confrontar a David con el pecado que acaba de cometer. ¿Cómo lo aborda Natán? Llega Natán, el profeta, y le dice, oye, qué bárbaro David, ya me enteré, te acostaste con una mujer casada, mandaste a matar al esposo, ¿qué te pasa? ¿Eso hizo Natán? ¿Cómo tuvo que hablarle Natán a David? Con pincitas, ¿no? Con una fábula. Fíjate que un hombre rico tenía muchas ovejas y uno pobre tenía una. Y se la empezó a trazar, ya que David, bien interesado, ¿qué debería de pasar con él, David? No, debe pagar 4 tantos. Pues ese eres tú. Llegó con pincitas. Este punto se llama con pinzas. Cuando tú ya eres una persona que hay que tratar con pincitas, porque si no te nos deschavetas, te nos enojas, ya tienes que ver un síntoma en ti, un síntoma como el David caído. ¿Vamos entendiendo? Cuando ya nadie te puede decir las cosas frontales porque tú no las puedes resistir. A David le tuvieron que decir la muerte de Urías, que al final él había mandado a matar. Tuvieron que andarle por las ramas y diciéndole, porque David se nos enoja de todo. Iglesia, por favor, quiero que tú lo pongas en tu vida. ¿Tú eres una persona a la que le pueden decir las cosas directas? ¿O te tienen que decir las cosas entre las ramas? Ya ha llegado al punto de tu vida que te dice, ya no se lo digas a tu papá porque se va a enojar. Uy, ¿para qué se lo dices a tu mamá? Ya sabes cómo es. Si llegaste a ese punto, eres una persona difícil de tratar. Los pastores tratamos muy pocas veces con este tipo de gente. Nunca nos tocan. No sé, yo tengo como repelente esos. Que hay que buscar cómo se lo digo porque se me va a enojar.
se van de la iglesia, se enchilan, porque les dices algo, uy no, ya, tienes que llegar con pincitas. Te voy a decir algo, tu Dios no tiene pincitas. Cuando quiere decirle a alguien que es adúltero, no le dice canijillo, tremendirijillo, le dice adúltero. ¿Cierto o no, iglesia? Porque no tiene pincitas. Si tú estás buscando una iglesia, un Dios, un evangelio que te sobe la espaldita antes de decirte lo que eres, pues no es este. No es este Dios ni este evangelio. ¿Quién no es Jesús quien llegó a una mujer samaritana a encararla y decirle, tráeme a tu marido, así en seco? Y la mujer le dice, no, pues no tengo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y ahora cómo se lo digo? ¿Y ahora cómo le digo que pues su vida está destruida? Como en los memes, ¿no? Del internet. ¿Cómo le digo que su vida está destruida sin decirle que su vida está destruida? No, fue frontal y le dijo, pues sí, efectivamente, muchachita, llevas 5 relaciones, ninguna de ellas funcionó y ahora el que tienes ni siquiera es tu marido. ¿No es Jesús tan frontal, directo? Pero a través de esa revelación y de ser Dios tan frontal, ¿no la mujer samaritana resultó libertada, iglesia? ¿No Jesús se le presentó, yo soy el Cristo a esta mujer? Pero si tú ya detectas, y sé honesto contigo mismo, sé honesto contigo misma. ¿Sí se te pueden decir las cosas directas? ¿O se tiene que andar contigo con fábulas como a David y Natán? Fíjate que a lo mejor a ti te inventan otras fábulas para llegar a decirte, pues tú estás mal, vato. O sea, sí o cómo. Dios quiere que entiendas que cuando tratamos con Él debe de ser directo, frontal, cara a cara, sin andarnos entre las ramas. Porque así es el trato de Dios, iglesia. David ya era una persona irritable, que ya no se le podía decir nada porque se enojaba. Joab dice, se va a enojar. En cuanto le digas esto, se va a enojar. Ah, pero le sacas el as de tu manga, se murió Urías y se va a tranquilizar. ¿No te parece muy emocional y almático David? Es almático ahora David, carnal. Ahora vemos en el capítulo 12 lo mismo, ¿verdad? Teniendo que decirle las cosas con fábulas, porque si no, se nos enoja. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 18, 23 al 34. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Gracias. Esta enseñanza viene directamente de Jesucristo a sus discípulos y en ella muestra las actitudes. Di conmigo esa palabra, actitudes. Y vemos la actitud de una persona para pedir perdón. Ten misericordia de mí, no tengo dinero. Pero cuando a alguien le debía, ¿cuál fue su actitud, iglesia? Intransigente, ¿verdad? Enojada, exigente. Y aquí vemos a un David así. Cuando se trata de su beneficio se enoja, pero cuando se trata de su perjuicio, ahí no hay irritación. Iglesia, punto número 4, último, versículos 20 y 21. Dice, si el rey comenzara a enojarse, escucha eso, porque os acercáis, si comenzara a enojarse y dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad y para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar del muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes?
¿por qué os acercáis de tanto al muro? Entonces tú le dirás también, tu siervo Urías es muerto. Ahora escucha. La estrategia de Joab fue llevarlos hacia el muro de Jerusalén, efectivamente. Y David se enojó mucho porque la batalla se acercó a la ciudad. Que él no quería cerca la batalla, no quería estar en la batalla, ni que la batalla estuviera cerca de él. ¿A cuántos les gusta batallar? A nadie, ¿verdad? Entonces, a veces, por no batallar, preferimos estar del lado de la negligencia, porque yo me quiero evitar broncas. Y así estaba David, en esa postura. No es el punto. El punto es que Joab conocía no solamente las reacciones de David, sino los diálogos posibles de David. Por eso dice, si él te empieza a decir qué es lo que ocurrió con Jerobaal. ¿Quién era Jerobaal? Hace años estudiamos verso a verso los jueces. ¿Te acuerdas quién es Jerobaal o quién fue Jerobaal? Un hijo de Gedeón, pero era un hijo bastardo. Escucha, Gedeón, uno de los jueces que tiene mucho más proyección en la Biblia, dentro de los libros de los jueces, dice la Biblia que después que le gana a los madianitas y otras tantas victorias más, ese cuate nos deschavetó y empezó a tener hijos como si fueran frutas. Tuvo 70 hijos, el buen Gedeón, ¿verdad? Sí se sintió muy relajado y dijo, pues ¿por qué no hacer chamacos? Ya no hay que hacer guerras. Entonces hace 70 hijos y tiene un amante. Y de esa amante nace Abimelec. ¿Y Abimelec? Jerobal. Abimelec no nace de ahí, hermanos. Jerobal. Y Jerobal, iglesia, dice, no, pues ya mi papá se murió, obvio sigo yo como juez de Israel. Pero recordamos que los jueces no eran monarquía. Los jueces eran levantados como ministerios únicos, mientras que la monarquía de Primera Reyes o de Saúl para adelante sí eran hereditarios. Los hijos de los reyes eran los siguientes reyes, pero no así en los jueces. Pero pues Jerobal dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mi papá era el juez, sigo yo. Ah, pero tengo contienda. Tengo 70 hermanos legítimos. ¿Qué hizo con los 70 hermanos? En una sola piedra los mató, ¿verdad? Así como David. Hay un obstáculo, lo quito de mi vista. Mata a 70 de sus hermanos y lo siguiente es que combate, ¿verdad? Busca ganar el puesto. Y es donde ocurre lo de la torre, que la mujer lanza un pedazo de piedra de molino y lo mata. Esta es la historia completa. ¿David contó toda la historia? ¿O Joab? Contó una porción. La porción que en ese momento le convenía, le ajustaba, le acomodaba. Por eso este último punto de nuestro estudio se llama conocimiento a modo. Porque la Biblia se puede amoldar, iglesia. La Biblia dice en Romanos que nosotros no nos amoldemos al mundo, sino que nos conformemos a la Biblia. Pero resulta que muchas veces el hombre amolda la Biblia a él y no se amolda él a la Biblia. Resulta que muchas veces tomamos extractos de la Biblia. La Biblia dice que la mujer se debe sujetar al varón. ¿Y eso es cierto, iglesia? Pero también esa misma Biblia dice que el hombre debe vivir sujeto a la palabra de Dios, a Cristo Jesús. No, la Biblia dice que honres a tu papá y a tu mamá, pero también esa Biblia dice que no irrites a tus hijos. Así que la Biblia es una Biblia completa. Bendito sea el Señor que nos dejó una Biblia completa, iglesia. ¿O le falta algo a nuestra escritura, iglesia? No le falta nada. El problema es que esta Biblia se puede acomodar y puedes tomar extractos convenientes de la palabra de Dios. O aquellos hermanitos que ponen, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Sí, pero el que habita bajo el abrigo es el que le teme, el que guarda sus preceptos. Y lo dice ese mismo Salmos. Pero busco tomar esos versículos benéficos, convenientes. Y en este momento Joab y David ponen solo una parte del texto de la historia de Jerobaal. Pero ¿por qué no ponen, oye, ¿sabes qué? Jerobaal, para buscar un objetivo, mató a 70 de sus hermanos. Mira qué coincidencia, David. Tú para lograr un objetivo mataste a uno y entre ellos a muchos de tus siervos. ¿Eso lo hubiera confrontado? Pero no ocupaba toda la verdad. Ocupaba un extracto de la verdad. Y la Biblia dice que medias verdades son medias verdades son mentiras, hermanos. Medias verdades son mentiras.
Escucha, ¿quién es el que utiliza verdades incluso para atacar? El diablo. Lucas 4, 10 al 13 nos habla de cómo Satanás incluso utilizó extractos de la Biblia para atacar a Jesucristo mismo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Gracias, ¿verdad? Ahí que utiliza el enemigo y le decía la Biblia. Pero me encanta porque Jesús dice, sí, ok, estás recitando un salmo, porque es un salmo lo que dice de Satanás. Pero luego Dios le contesta con un extracto del mismo salmo, pero ahí también dice que no tientes al Señor y es lo que estás haciendo. Para poder evitar el error hay que conocer la totalidad de la Biblia. Pregunta, iglesia, solo respóndatelo a ti. ¿Has leído toda la Biblia? Yo he detectado algo en mi vida. Yo he leído muchas veces la Biblia, iglesia, muchas. La he grabado, la he estudiado, la he compartido, bueno. Pero muchas veces me sorprendo y digo, oye, yo ya leí esto tantas veces y no lo sabía. ¿Cómo es posible? Lo leí, lo grabé en audios y nomás no se me queda. Es frustrante, llega a ser frustrante. Pero es que se me olvida que la Biblia que leemos es un libro divino. Es la mente y el corazón de Dios, no es fácil de retenerla. Por eso Dios dice que la medites, la memorices, la profundices, la compartas, para que la puedas tener aquí, iglesia. Porque si tú tienes solo algunas porciones de la Biblia para tu conveniencia, no vas a sufrir las bendiciones de la totalidad de la Escritura. Amén. Porque si donde dice que Dios te perdona, que Dios perdona todos los pecados, también dice que si tú no perdonas, Él tampoco te perdona. Y lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Cierto o no, iglesia? Porque no nos llenamos la boca, Dios perdona todo, sí. Pero ese Jesús que dijo que perdonaba todo, también dijo, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Ese mismo Jesús dice, si tú te avergüenzas de mí, yo también me avergonzaré de ti delante de mi Padre. Porque hay versículos que nomás no nos encantan, ¿verdad? Hay versículos, si tú vas a las tiendas, a las librerías cristianas, los cuadros que se imprimen para adornar casas evangélicas, no hay ninguno que diga, si tú te avergüenzas, yo me avergüenzo. O sea, ¿quién quiere recordar si que llegues a tu casa y si tú te avergüenzas, ay no, ya la regué? No, ¿verdad? Nos ponen los versículos de Jehová está en este hogar y lo bendice. O sea, sí es verdad, pero también ese Dios ha dicho otras tantas verdades que estamos haciendo a un lado. Y David utilizó una parte de la historia de Jeroboam muy interesante. Jeroboam mató a 70 para lograr un objetivo. Tú, David, mataste a uno para lograr un objetivo. ¿No te atañe más esta palabra a ti, David? ¿No te atañe más? Pues sí. El problema es que pues tenemos nuestras palabras a modo. Ponte de pie, vamos a orar juntos. Amado Salvador, queremos agradecerte este tiempo. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Señor, que cada versículo de verdad nos confronta con muchas actitudes que tenemos, con acciones tan carnales que hemos nosotros también ejecutado. Por algo tu palabra refleja la vida del hombre. Busca que el hombre se refleje en ella. Y la verdad, Dios, hay muchas de estas cosas en las que yo me veo. En las que si somos honestos nos podemos reflejar. Si somos esas personas que la manera en la que nos expresamos de otros evidencia cómo estamos por dentro nosotros. Y tu palabra constantemente dice bendice, bendice y no maldigas, no digas mal de alguien. Y en realidad muchas veces hemos hablado mal de personas. Y olvidamos que cada que hablamos mal de personas, sea cierto, legítimo o no, estamos hablando de la condición de nuestro corazón. Perdónanos, Dios, porque olvidamos que tú oyes todo y que tu palabra es bien clara. Dice que somos cartas, nosotros somos cartas abiertas y leídas por todos.
Perdónanos si ves en nosotros actitudes como las de David, Señor, o como las de Joab. Ayúdanos, Señor Dios, a parecernos cada día más a ti y a tener una verdad inamovible en nuestro corazón como Urías. Gracias, Cristo, por este tiempo y gracias porque contamos con la compañía, el poder y la unción del Espíritu Santo para vivirla. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia.